Emprender es clave. Doce de la mañana, seguimos en este Emprender es clave. Y hoy día vamos a conversar acerca que hace tiempo no hablamos. En Emprender hablamos mucho de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, de startups. Pero algo que no hemos hablado hace mucho tiempo y que es muy importante es la huella humana. Es como nosotros, los seres humanos, vamos dejando vestigios de nuestro paso por este mundo. Estamos entonces con Áñez Ortega, ella es colega, periodista y directora de Huella Humana. Ellos es una corporación, una fundación que no mide la huella de carbono en las organizaciones, sino que la huella de la humanidad, es decir, la libertad creativa que genera una empresa para innovar en tiempos de incertidumbre y disrupción. Muy bienvenida, Áñez. Hola, muchas gracias por recibirnos acá, por este tiempo para conversar. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno volver a verte. Bueno, lo primero es cómo surge, qué es Huella Humana, qué dolor detectaron ustedes también en la sociedad, en la comunidad para crear Huella Humana. Mira, Huella Humana es una empresa consultora que trabaja con empresas, organizaciones públicas y privadas. Ya. Y lo que descubrimos, lo que nos motivó al equipo de Huella Humana, que además es un equipo de mujeres muy potentes, de ahí te puedo contar después, descubrimos que algo que realmente que es muy evidente, si vemos las noticias y miramos a nuestro alrededor, y es que vivimos un momento de disrupción a nivel global, en términos de crisis social, económica, geopolítica, etcétera. Pero además hay cifras muy decidoras. Por ejemplo, en Chile, el 67% de las licencias médicas hoy en el país son por salud mental. Exacto. El 42% de los chiquillos jóvenes contratados está activamente buscando otro trabajo. Hay crisis de confianza en las organizaciones. Entonces, sobre todo diría yo, a mí personalmente me golpeó mucho después de la pandemia el hecho de que el 47% de los chilenos, una encuesta de la H y la Universidad Católica, presentara algún síntoma de depresión. Entonces, hacía un camino largo, la verdad, del equipo entero para contribuir y empezar a preguntar. Primero empezamos así, preguntándonos, ¿qué pasa aquí? Si estamos todos tan preocupados de la huella de carbono y de cuidar el medio ambiente, que es clave, es esencial, cuidemos también qué le está pasando a las personas. Claro. ¿Qué huella estamos dejando en el ser humano? ¿Crees tú que hay una crisis de sentido de la vida? Yo creo que sí, que totalmente, pero que al mismo tiempo tenemos todas las herramientas y está como aquí frente a nosotros, cómo superarla, buscar el sentido de la vida. Y ahí nos planteamos nosotros partir por una pregunta esencial para la que ya tenemos las herramientas para darle respuesta, y esto es, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida para un ser humano? O sea, ahí está tu humanidad, ¿no? Claro, de todas maneras. Bueno, y en esta novedosa propuesta ustedes incluyen capacitaciones de conocimientos provenientes de la neurociencia, la filosofía, comunicaciones, antroposofía, y ahí me quiero detener. La antroposofía que es esta búsqueda en el fondo del sentido espiritual para un sentido espiritual social, algo así. Es como Rudolf Steiner, empezar primero con el ser para después empezar a comunicarte con el resto. ¿Por qué decidieron incorporar la antroposofía? Mira qué buena pregunta, y ahí me tientas porque es un tema que a mí realmente me fascina. La antroposofía tú la has descrito muy bien. Es comenzar por cómo somos como seres humanos, cuáles son las dimensiones que nos componen, es decir, tenemos un cuerpo, evidente, tenemos una mente, pero también tenemos un alma y un espíritu. Y ahí, cuando conectas con eso, cuando conectas con aquello que es más grande que tú mismo, cuando conectas con un propósito trascendente de tu existencia, surge muy naturalmente servir, dar, colaborar. Entonces ahí tiene todo que ver con el trabajo, y Steiner hablaba mucho de esto, en el sentido de que vamos a llegar en un momento, vamos caminando a cuando cada uno de nosotros ponga nuestros dones y talentos en el trabajo para servir al otro. Y cuando el otro pone sus dones y talentos en el trabajo, yo voy a recibir el beneficio y vamos a ir transformando la organización, las empresas, en una comunidad, que es nuestra. Claro, a mí igual me llama la atención porque al parecer el diagnóstico lo tenemos bastante claro de lo que nos está pasando como seres humanos y como sociedad, sobre todo las sociedades que vivimos en grandes ciudades, etcétera. Sin embargo,
tomamos pocas acciones para poder modificar conductas, poder modificar ciertos elementos de nuestra vida que nos hacen tan mal. ¿Cómo lo hacen ustedes específicamente cuando hacen las capacitaciones en las empresas? Mire, las capacitaciones son experiencias y apelan a todas las dimensiones del ser. Por lo tanto, tenemos capacitaciones que apelan a lo cognitivo, que son charlas, donde entregamos información, pero también trabajamos con el sentir, con el desarrollo de la voluntad, que está en el centro de todo esto. Es un tema fascinante también. Entonces, aportamos a la organización creando espacios de conexión, fortaleciendo la confianza, creando espacios robustos de diálogo y confianza, y enseñamos a los líderes a transformarse en humanos de punta. A mí me gusta decir que en tiempos de tecnología de punta, de inteligencia artificial, nosotros tenemos que estar a la altura y transformarnos, formarnos, porque tenemos la información, tenemos cómo hacerlo, formarnos como seres humanos de punta, saber cuáles son todas aquellas habilidades que tenemos y que las tenemos ahí guardaditas y que no las estamos desarrollando. Tal cual. Oye, y en Huella Humana, ustedes en esta consultora también intervienen en la cultura laboral a través de varios procesos. Primero, miden, mediante un instrumento cuantitativo y cualitativo, la libertad creativa que permite una empresa. ¿A qué se refieren con la libertad creativa? ¿Cuánto es el espacio? ¿Cuál es el límite que te van poniendo la empresa para uno poder proponer cosas? Mira, lo medimos de la siguiente manera. ¿Cuánto espacio te da la empresa para ser quien tú eres? Traer todo lo que tú eres a la organización. Ya, ¿y no es riesgoso eso? Mira, lo que nos demuestran los estudios, los niveles de productividad, creatividad e innovación, es que si la persona puede traer todo lo que es a la organización, su diversidad individual, una de nuestras relatoras, que es la filósofa Carolina del Oro, esta cita es de ella, por eso la menciona, ella siempre nos dice: cada rostro es un rastro, y la primera de todas las diversidades es la diversidad individual. Uh-huh. Entonces, si nosotros podemos cancelar un ratito el rol y traer todo lo que somos al trabajo, evidentemente vamos a estar más comprometidos, vamos a ser más innovadores. Yo no voy a traer así como voy a ir a mi trabajo y voy a hacer, tengo esta expertise y esto es todo lo que traigo. Y luego en mi casa tengo otras habilidades sociales. Claro, lo que pasa, y te lo pregunto porque muchas veces en las empresas, sobre todo en las empresas grandes, la cultura está muy arraigada y por lo tanto las individualidades pasan a ser parte de una sociedad dentro de la empresa donde todos más o menos operan de la misma manera. Sí, ahí el punto de innovación que nosotros abordamos con nuestras capacitaciones, bueno, trabajamos con gobernanza y liderazgo, eso es clave. Por ahí uno parte del trabajo, gobernanza y liderazgo. Y lo que vamos haciendo es ir transformando, interviniendo, aportando para que la comunidad, la empresa se vaya transformando en una comunidad y se vaya transformando, sacando lo mejor de cada persona. Y para eso, por supuesto, a mí me gusta mucho hablar de la inteligencia humana colectiva, que en el fondo enseñar, porque además la gente muchas veces te dice, no, es que en esta empresa tenemos una cultura de confianza o menos o más. La confianza se construye y se construye de manera deliberada. Hay estrategia para eso. Entonces construimos espacios de confianza donde la gente pueda desarrollarse plenamente, desarrollar su creatividad, su innovación, y el líder cumple un rol fundamental. Claro, y la creatividad sin salirse tampoco de los espacios que corresponden dentro de una cultura corporativa. Totalmente, bueno, ahí es donde el líder cobra un rol muy importante. El líder se transforma también en un mentor. El líder es el que crea el espacio, el líder es el que te ayuda a sacar lo mejor de ti. Y, por supuesto, con un objetivo común. O sea, cuando hablamos de una inteligencia humana colectiva, hablamos de acuerdos donde hemos desarrollado juntos una visión común que nos une. Por lo tanto, tenemos un objetivo, vamos todos en el mismo barco, estamos todos comprometidos porque tenemos un propósito por el que estamos trabajando. Y ahí surge tu propia regulación, digamos, no te vas a arrancar para un lado, no vas a hacer algo, porque en el fondo tienes un propósito que quieres cumplir, quieres colaborar para que ese propósito se alcance y lo alcancemos juntos. Perfecto. Bueno, entonces ustedes primero miden con estos instrumentos cuantitativos, cualitativos, después se diagnostica cuáles son los niveles, como decías tú, de propósito, voluntad, importante ese concepto, conexión, autenticidad, creatividad y esperanza. Después se crean las estrategias a medida de cada diagnóstico y después se entrega el sello de humanidad. Por favor, detengámonos ahí. ¿Qué significa el sello de humanidad en una empresa? Mira, nosotros aspiramos a que las empresas estén tan motivadas por tener un sello de humanidad como
estarían hoy por un sello de empresa B, por ejemplo. De empresa B o de que mide su huella de carbono, qué sé yo. O sea, ¿cómo no vas a querer ser un ejemplo, un referente para tu industria, para tu entorno? Dejando en evidencia que tú tienes un compromiso con la humanidad hoy, con el desarrollo del ser humano, que es lo que nos queda si estamos viviendo tiempos de tanta disrupción y transformación. Total. Porque necesitamos, es como que el mundo, la historia, todo nos está diciendo, alto, ¿qué significa ser humano? Y además las empresas son un tremendo espacio. Yo siento de verdad que las empresas son las universidades de nuestros tiempos, son los lugares donde se puede producir el aprendizaje colectivo, porque son rápidas, son flexibles. Además, el rol del empresario es fundamental. Oye, y por otra parte también las empresas son las que tienen ahora la capacidad para ir adaptándose a estos cambios tan vertiginosos que estamos viviendo. Son como las únicas entidades que efectivamente tienen la espalda para poder hacer estos cambios. Tal cual. Si tú piensas en un sistema educacional o en un sistema educativo, es lento de cambiar, todo se demora, hay que, qué sé yo. Pero una empresa no, se tiene que adaptar, tiene que ser rápida. El líder además tiene que ser valiente, tiene que atreverse, y también a mí me gusta mucho rescatar y poner en evidencia, relevar el rol del empresario. O sea, el empresario es alguien valiente que se atrevió a emprender. Alguien además que trajo al mundo una solución, que puso en el mundo esa solución. Entonces, si le damos las herramientas, si capacitamos a sus personas, a las líderes, le enseñamos a crear espacios para que se desarrolle todo ese potencial innovador, ese potencial de entrega, de generar un propósito, de trabajar con ganas, realmente que tu trabajo dé sentido a tu vida. De pasada, junto con eso, así como a la pasada además, vas a terminar o vas a bajar los índices de enfermedades mentales, porque la depresión viene de no tener un sentido en la vida. Vas a disminuir la falta de compromiso, vas a transformarte en una marca reclutadora. ¿Quién no va a querer estar contigo? Exacto. Claro. Estamos conversando con Áñez Ortega, ella es directora de la consultora Huella Humana, que es esta empresa que transforma las capacidades humanas, midiendo también la huella de la humanidad. ¿Cómo se puede incorporar en este tipo de capacitaciones, Áñez, la filosofía y la neurociencia? ¿Cómo se adapta a estos programas? Mira, lo mágico y lo maravilloso de las neurociencias, Amanda Céspedes es una maravillosa educadora que nosotros trabajamos con Amanda en una alianza. Tenemos una alianza con Fundación Educacional Amanda y juntamos todo lo que tiene que ver con filosofía, antroposofía que tú mencionabas, porque las neurociencias, y ella nos ha enseñado eso, vienen hoy a confirmar desde la ciencia lo que la filosofía y la antroposofía nos han estado diciendo por cientos de años. Claro, pero el ser humano parece que quiere entonces, lo concreto. Exacto, entonces ahora le podemos decir a un empresario, cuando nosotros generamos estos espacios de conexión y permitimos que las personas tengan un rol, una relación que ya no es transaccional, que es personal, cuando podemos traer lo mejor de cada individuo a su lugar de trabajo, le podemos decir, así funciona el cerebro, esto le pasa a la química. Tú sabías, por ejemplo, que tenemos neuronas en el corazón, y eso ya la neurociencia ya lo reconoció. Entonces, cuando a ti te dicen yo percibo, intuyo, o tengo neuronas de la guata, es como cuando... Bueno, cuando dicen que es ni siquiera el segundo cerebro, el intestino, es el primero. El primero, tal cual. Entonces, de verdad falta conocernos como seres humanos, es decir, cuando formamos a los niños, cuando hablamos, para nosotros la familia y los niños son una agenda muy importante. Claro, me da la sensación escuchándote y explicando todo lo que hacen ustedes, la consultora, que es un poquito la vuelta al origen. O sea, estamos, por eso te decía al principio, antes de entrar al aire, estamos ultra tecnologizados, todo está automatizado, todo lo endosamos a una solución, a un software, a una solución tecnológica, inteligencia artificial, y finalmente perdemos lo que es fundamental, que es el ser humano, que es lo más básico. Absolutamente. Yo, desde el mundo de la innovación, y así como tú lo pones, si tuviera que transmitir una cosa, sería que hoy el lugar más importante donde hay que innovar somos nosotros mismos. Es ahí. Y lo que hace el líder y lo que nosotros invitamos a hacer a las organizaciones es a explorar el nuevo horizonte. El nuevo horizonte, piensa tú, en la época, yo estudié la licenciatura en Historia, además en la Católica, sí. Entonces tengo muy claro los procesos históricos y me siento que puedo mirar como desde cómo estamos como geopolíticamente, históricamente, como avanzando como sociedad, evolucionando realmente.
Y si tú piensas pasando de la Edad Media al Renacimiento, bajamos la mirada, cambió la conciencia, exploramos el horizonte, apareció la perspectiva en la pintura, todo eso son muestras de un nuevo estado de conciencia, de mirar el mundo de una manera distinta. Hoy el catalejo ya no va en el explorador, en el barco. Hoy ese catalejo se tiene que dar vuelta, claro, y mirarnos por dentro, claro, y hacer las preguntas que tú estás haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué en medio de toda esta tecnología? ¿Cómo nos vamos a rescatar? ¿Cuáles son las habilidades que la inteligencia artificial jamás, nunca va a poder reemplazar? Claro. Y poner foco en esas. Y cuando nosotros medimos la huella de humanidad y desarrollamos más de 1 año y medio de investigación para desarrollar el instrumento, medir, qué medir, qué no medir, con qué foco, doctor en psicología social, neurociencia, historia, comunicaciones, management, todo ahí en ese trabajo, para ir sacando realmente cuál es la esencia del ser humano, y que nos viene ya diciendo Platón, Aristóteles, Steiner, cuál es la esencia del ser humano y cómo vamos a trabajar desde un espacio colaborativo, en el lugar de trabajo, donde además pasamos la mayor cantidad de horas del día. Sí. ¿Cómo vamos a trabajar en esos espacios para alcanzar nuestro máximo potencial y en ese proceso aportar a la conexión con los equipos, mejorar las relaciones entre los equipos, aportar conexión humana a los equipos, a la empresa y con eso a la sociedad? Y con eso a las familias también, porque un padre o una madre que aprende cómo funciona tu mente, tu cerebro, tu emoción, tu atención, quién es el dueño de tu atención, cómo la manejas, si tú aprendes todo eso en tu pega, luego obviamente lo vas a llevar a tu casa, ¿no? Bueno, pero finalmente el autoconocimiento y el observarse uno mismo es lo más difícil, ¿eh? Pero se puede aprender. Sí, se puede aprender. Lo que pasa es que esto que uno ve como ¿cómo se llama? La astilla en el ojo ajeno, no la viga en el propio, es muy difícil. Es como la base del psicoanálisis, que en el fondo uno tiene que mirarse, deconstruirse para poder empezar a construirse de nuevo con otros paradigmas. Es tan difícil para el ser humano también como desnudarse frente a uno mismo. Yo creo que ese es un trabajo personal, interior, que cada uno toma individualmente. El espacio que Huella Humana promueve, que propone, es el trabajo en equipo. El hacer ese camino, pero conjunto. Nosotros no trabajamos de a uno con uno individualidades, sino potenciamos la individualidad, damos herramientas para que eso suceda, pero en equipo. Lo que nosotros trabajamos son los equipos de trabajo, los liderazgos, y ahí tú vas generando, construyendo un espacio de colaboración donde el espíritu, donde la identidad de la organización florece y donde el trabajo se transforma en algo mucho más potente que el trabajo. Es cuando la gente te dice, a mí me pasa que es como, no, mi pega es como mi hobby, yo estoy tan entretenida que se me pasa volando el día. O como Ken Robinson decía eso, ¿cómo podrías tú llegar a ese profesor británico? ¿Cómo lo haces para llegar a ese lugar donde no existe en el espacio y en el tiempo? Estás tan entretenido haciendo lo que estás haciendo que eso es lo que tú viniste a hacer al mundo. O sea, la invitación es, tomémonos nuestro trabajo como si fuera eso lo que vinimos a hacer al mundo y pongamos todo lo que somos ahí y entremos en nuestro estado de flujo y vamos a ser más innovadores, más creativos, mejores compañeros, más productivos. Claro, que no sea, que el trabajo sea también una parte de tu vida, pero que sea un instrumento también para ir mejorando día a día. Áñez Ortega, para ir terminando, ¿dónde encontramos más información si alguien quiere conversar con ustedes también para poder, no sé, cotizar o ver qué se puede hacer también conocer al interior de la empresa? Huella Humana. Nos pueden encontrar en huellahumana.cl, en nuestra página web, y para contactarnos, muy fácil, contacto@huellahumana.cl, y para alguien que me quiera mandar un mensaje directamente, también puedo hacerlo a agnes@huellahumana.cl, así que ahí en contacto nos encuentran y felices de conversar y traer inspiración. Me gusta decir que lo que hacemos realmente es inspirar humanidad en el lugar de trabajo. A mí me dejó inspirada, creo que nos faltaron hartos temas, pero te vamos a invitar de nuevo, Agnes. Gracias, feliz. Agnes Ortega, directora de Huella Humana, esta consultora que mide la huella humana. Súper, súper interesante. Nos vemos prontito. Que estés muy bien. Chao. Antes de irnos a la pausa, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza.
Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Parque Med te invita a descubrir la naturaleza en todo su esplendor y a vivir la ciudad en sus parques. En agosto sigue recorriendo senderos y captura las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Parque Med tiene algo para todas y todos. Te esperan de lunes a domingo de 6 de la mañana a 19 horas. Más información en @parquemedmimbu. ¿Y tú creías que el café perfecto solo lo podías encontrar en una cafetería? No. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código AMATIESCLAVE sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código AMATIESCLAVE aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. 12:33. Vamos a una pausa, ya volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande.